El Campanero de la Muerte. Un pueblo perdido en la Sierra Michoacana, cuyo nombre me pidieron no mencionar, fue el escenario de esta extraña, espeluznante historia de la vida real. La gente del lugar comenzó a darse cuenta que algo no estaba bien con el padre Juan, cuando un domingo, en plena misa de 12, se presentó en estado inconveniente. Borracho como una cuba, el sacerdote apenas pudo llegar al altar antes de trastabillar y caer vergonzosamente. Sus acólitos lo recogieron y lo llevaron a la sacristía. La misa se canceló y mientras la gente se alejaba murmurando, las beatas que nunca faltaban se persignaron pensando que a su párroco, siempre tan amable, le había entrado el diablo. En verdad, hacía tiempo que el pobre padre Juan padecía de esta enfermedad que se llama alcoholismo y había logrado mantener el secreto hasta ese día. Y el pueblo, que rara vez es misericordioso, comenzó a evitarlo en lugar de ayudarlo. Cada vez menos gente asistía a sus misas, a pesar de que él había hecho promesas formales de regenerarse. El notorio ausentismo hizo mella en el ánimo del religioso, quien se sumergió cada vez más profundamente en el alcohol. Una tarde, en el autobús de las 4, llegó una carta para él. Era de la diócesis del lugar. Gente importante del pueblo se había quejado de su conducta. Se le ordenaba terminantemente que abandonara el pueblo y se presentara en la cabecera del estado para ser degradado con ignominia, es decir, le retirarían el hábito y dejaría de ser sacerdote. Fue más de lo que esta alma enferma y atormentada pudo soportar. Esa misma noche echó a vuelo las campanas y el pueblo se reunió ante la iglesia, más por morbo que por verdadera compasión. Grande fue la sorpresa y el escándalo que les causó ver al padre Juan, vestido con su indumentaria de oficiante, parado en lo alto del campanario y perfectamente sobrio. «¡Dios mío, perdóname!», gritó el sacerdote ante el pueblo silencioso. «Mensajero de la muerte soy. Acógeme, aunque no soy digno de acercarme a ti». Un grito unánime brotó de la multitud cuando el malogrado padre Juan saltó del campanario y fue a estrellarse contra el pavimento. 12 metros más abajo, su cuerpo sin vida fue enterrado fuera del camposanto, porque el ser sepultado en territorio sagrado les estaba prohibido a los suicidas. Pronto, otro padre más joven y sano fue enviado para relevar al sacerdote muerto. Como la memoria de los pueblos suele ser corta, pronto la gente olvidó al antiguo párroco cuando el escándalo palideció a fuerza de ser comentado una y otra vez en los portales y en las casas. No pasaría mucho antes que lo recordaran otra vez. El padre Israel estaba contento con su parroquia. Lamentaba profundamente el triste fin de su antecesor y rezaba todas las noches por la salvación de su alma. Como hombre religioso, sabía que el padre Juan no tenía perdón según las leyes de la iglesia, pero que Dios, en su infinita misericordia, podría entender que esa alma descarriada solo había cometido el pecado de enfermarse. Israel era lo suficientemente moderno para comprender que el alcoholismo no es un vicio, sino un auténtico padecimiento progresivo, incurable y mortal, y que en ese sentido no era un pecado, sino una auténtica cruz. Una noche, después de decir sus oraciones y rezar el Padre Nuestro de costumbre por el alma del padre Juan, el padre Israel creyó escuchar ruidos en la sacristía. Se asomó alumbrándose con una linterna de pilas. Había que ahorrar la poca energía eléctrica que llevaba racionada a este pueblo perdido en la sierra. En medio de las sombras le pareció ver la silueta de un sacerdote que cruzaba presurosa la puerta que daba a las escaleras que llevaban al campanario. Iba a seguirla cuando de pronto las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Atónito, el padre Israel pudo ver cómo las cuerdas subían y bajaban sin que nadie las tocara. Persignándose, cayó de rodillas y de su alma salió una plegaria. «¡Dios mío, ayúdanos!». Al día siguiente hubo una muerte en el pueblo. Una de las ancianas que vivía con su nieta fue encontrada sin vida en su cuarto. El médico del pueblo dictaminó que se había tratado de un paro cardíaco. El padre Israel administró los últimos sacramentos al cuerpo, que fue enterrado en el cementerio.
Tuvo que hacer un esfuerzo de voluntad para dominar el violento miedo que seguía sintiendo desde que viese la aparición y las campanas se hubiesen echado al vuelo, hecho que no había comentado con nadie. El asunto se repitió una semana después. De nuevo, Azrael escuchó ruidos en la sacristía y vislumbró la figura de un sacerdote que se parecía mucho al difunto padre Juan subir por las escaleras del campanario. Las campanas sonaron y a la mañana siguiente, 2 niños que habían salido al campo fueron encontrados sin vida. Se habían ahogado en el río. 2 veces más y otras 2 muertes inesperadas. De pronto el pueblo comenzó a atar cabos. Eran varios los que juraban que muy tarde en las noches anteriores a los decesos habían visto al padre Juan cruzar la plaza principal. Poco después las campanas se habían echado a rebato solas. Esto siguió hasta que el pueblo, poseído de un temor religioso, comenzó a esperar con angustia el tañido de las campanas anunciando el siguiente deceso. Todos se preguntaban si serían los próximos y pronto hablaron del padre Juan como el campanero de la muerte, hasta que el padre Azrael decidió que ya era suficiente. Dios mío, dijo postrado de hinojos ante el Cristo del altar mayor, líbranos por piedad de esa alma atormentada, e indícame en tu infinita sabiduría qué debo hacer para darle la paz que todos tus hijos arrepentidos se merecen. Apoyando la frente en las manos unidas, el sacerdote se sumió en una profunda meditación. Cuando volvió a cobrar conciencia, los primeros rayos del amanecer pintaban el cielo de tonalidades rosadas y amarillas. Llamó a rebato. Al principio la gente no salió, pero el barrendero del parque vio que era el padre Azrael quien estaba tocando las campanas, y pronto la voz se extendió. Aquello no era el anuncio de una nueva muerte, sino su párroco llamándolos. «Hermanos», dijo el joven cura, cuando la mayoría del pueblo se hubo reunido en el atrio de la iglesia, «el alma del padre Juan es un alma perdida que debe de ser devuelta al camino de la luz. No podemos sacarlo de donde está sepultado, pero sí podemos celebrar una misa en su honor y perdonarlo de corazón. Solo así evitaremos que las campanas de la muerte vuelvan a doblar en este pueblo». Acto seguido, la misa se celebró. Casi toda la gente que rezó por Juan ese día lo hizo por temor, pero algunas buenas almas, entre ellas la del padre Azrael, lo hicieron honestamente, sintiendo auténtica compasión por el viejo sacerdote que se había quitado la vida en un acto de desesperación. El perdón sincero que emanó de estas personas fue suficiente para que la misericordia ejerciera su divina influencia. A partir de ese día, nunca más las campanas del pueblo doblaron, lanzando su fúnebre presagio, y alguien, no se supo quién, mandó poner una lápida sobre la tumba de tierra del padre Juan, rematada por un crucifijo. En la blanca losa fueron esculpidas las siguientes palabras: «Campanero de la muerte, Dios te ha perdonado». El espectro de la carretera. Eustaquio Mosqueda no conoció a su madre. Ella murió en el parto. Su hermana Alicia tenía 15 años y su hermano Martín tenía 3. Vivían en una choza sobre la playa, junto a un mar que las más de las veces se mostraba tempestuoso, una inmensa fuerza a la cual temían. Aun con el violento oleaje, su padre se internaba en él con su pequeño barco pesquero a conseguir lo que después venderían. Guisado a los turistas que se sentaban a comer en una de las 3 mesas que ponían afuera de la choza como un pequeño comedor. Cuando crecieron, Martín y Eustaquio servían los platillos que Alicia preparaba. Por las noches recorrían la playa con una linterna en busca de enormes cangrejos, cuyas tenazas guisaban para vender o para comerlas ellos mismos. Algunas veces, cuando el oleaje era más apacible, su padre los llevaba a pescar. Eustaquio tenía 10 años cuando su padre murió ahogado. Era un día inclemente, y él, con el afán de conseguir el alimento, que en esas fechas escaseaba, se adentró de más en el océano. Hubo una tormenta. Jamás vieron de nuevo el cuerpo de su padre. Tampoco la lancha. Alicia se hizo cargo de sus hermanos. Martín consiguió que un amigo suyo
le prestaran la lancha de su padre para que fuera a pescar. Así transcurrieron algunos años. Alicia juntó de las ventas del comedor lo suficiente para dar el enganche de una lancha. Martín se dedicó desde los 19 años a transportar diversos cargamentos en tráiler. Se ausentaba hasta por semanas viajando. Eustaquio tomó la lancha y se fue a pescar. Martín enseñó a Eustaquio a manejar el tráiler y eventualmente este también hacía viajes que le conseguía su hermano. Casi abandonaron por completo lo de la pesca, pues aunque más cansado, el transportar cargamentos en tráiler les era más redituable. Una noche, después de 6 días de ausencia, llegó Martín sumamente pálido. Pidió un café. Se tardó unos minutos en poder articular las palabras. Les contó que unos 40 minutos antes, sobre la carretera, vio que un hombre extendía la mano y él, por temor, prefirió no detenerse. Pero unos minutos después, al voltear a su derecha, estaba aquel hombre mirándolo fríamente. Por la impresión casi se despeña con el tráiler a un barranco. Cuando estuvo a salvo y detuvo el tráiler, el espectro ya no estaba. El 3 de diciembre de 1973, Eustaquio, ya con 22 años, tomó el tráiler para sustituir a su hermano, que deliraba de fiebre. Transportaba toneladas de camarones y otros alimentos marinos, inmerso en una abundante niebla común en la zona montañosa por la que pasaba. Solo que esta vez, extrañado, manejaba casi tiritando, como si la niebla arrastrara en su ascenso algo aterrador, funesto, o como si a través de la neblina se vislumbrara ya un suceso memorable pero trágico. Inevitable fue que empezara a recordar algunas de ese raudal de inverosímiles historias fantásticas acerca de sucesos aterradores, teniendo como escenario una carretera, incluyendo lo que le había sucedido a su hermano 2 años antes. Su temor fue innegable cuando pensó en la terrible dificultad para ver y la supuesta cantidad de conductores fallecidos por ir hacia un hermoso puente que ahorraba algunos kilómetros de sinuoso camino, y altamente peligroso en esas condiciones, una ilusión que se erigía como ardid de la muerte. Volteó violentamente a su derecha, recordando los casos de unos niños al mismo tiempo enternecedores y aterradores, pues de pronto estaban a un lado del conductor, desnudos, preguntándole si los amaba, y si su respuesta le resultaba hiriente, lo descontrolaban para que cayera a un barranco. Creía ver siluetas fugaces entre la neblina sin saber si eran producto de su miedo o si éste era provocado por esas presencias espectrales, ya que nunca en las noches anteriores que había pasado por ahí lo habían envuelto nervios tan atroces. Pasó cerca de 40 minutos en ese tormentoso estado, anhelando regresar a su casa, hablar con su hermana mientras cenaban acerca de cómo aquel terror vano se lo había provocado él mismo, de cuánto detestó esa noche fungir como trailero, del fervor con el que invocó a un dios en el que escasamente había creído, hasta que encontró un restaurante abierto cerca de un pequeño y enigmático pueblo. Se detuvo para beber algunas cervezas, deseando encontrar a alguien con quien pudiera platicar lo que había sentido. En el lugar solo estaban 2 hombres decrépitos con aspecto hostil, igual que la atmósfera del sitio, seguramente impregnada de su amargura, y un miserable balbuceando sobre su insufrible y etílica vida. A pesar de esto, se sintió reconfortado. Bebió con calma 3 cervezas y salió. Ya a bordo del tráiler no avanzó más de 1 kilómetro cuando entrevió un cuerpo a la orilla de la carretera. Era una mujer de oscuro cabello lacio, pálida, delgada. Extraño que estuviera sola a esa hora tan alejada del pueblo. Vaciló un momento y finalmente se detuvo. Le pareció inofensiva e irresistible. Abrió la puerta, pero en vez de subir, la mujer le invitó con gestos seductores a seguirle. Él, fascinado, no dudó en hacerla. Orilló el tráiler y bajó tras ella apresurado. A Eustaquio no parecía importarle que ella no contestara sus preguntas, más que con gestos de un erotismo arrebatado. Tan fuerte y cegador era su deseo que no se percató de que habían entrado a un cementerio. Cuando lo hizo, la mujer estaba recargada en un sepulcro, de espalda a él, casi en el límite del cementerio, demarcado por una reja.
Al instante regresó a él el terror que lo había atormentado minutos antes, pero tan intenso que lo debilitó. Apenas pudo preguntarle, tartamudeando, por qué lo había llevado ahí. Ella no contestaba. Por fin volteó. Eustaquio se paralizó al advertir que el antes hermoso rostro se mostraba ahora horroroso. Las cuencas de los ojos vacías, la boca desdentada, y lo que antes era una sonrisa seductora, ahora era una mueca descompuesta y fantasmal. Las manos esqueléticas rasgaban sus mejillas. Después el cuerpo atravesó la reja. Era un espectro. Eustaquio enloqueció por siempre y recluido en aquel hospital para enfermos mentales, con el rostro desencajado lleno de espanto. Los visitantes se preguntan si ese hombre está condenado a vivir por siempre, aterrado.